de Smul, nos logueamos, aparecemos en la pantalla principal de novedades, donde están los mensajes que se van transmitiendo a los usuarios, y lo que vamos a empezar a ver va a ser el entrecruzamiento, el tratamiento de lo que son datos bancarios. Entonces vamos a esta herramienta, digamos, donde dice extractos bancarios. Vemos que no hay ningún documento todavía. Entonces vamos a importar. En el menú importar elegimos la opción extractos. Acá voy a buscar la causa que yo tengo para este caso. Seleccionamos el banco y una vez que seleccionamos el banco ya estamos listos para lanzarle los archivos. En este caso yo tengo este, que es un archivo de Excel que muestra las transferencias realizadas o recibidas por una cierta cuenta que no figura en ningún lado, pero que ya vamos a ver cómo la especificamos. Entonces, este archivo va a ser el que vamos a importar. Normalmente lo que sucede es que una vez que arrojamos el archivo, nos da el tilde, vamos a extractos bancarios y ahí veríamos acá el número de registros, que es el número de transferencias realizadas, pero en este caso no hay nada. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, nos tiene que haber llegado un mail. Nos llegó este mail donde nos dice que el documento contesta oficio no pudo ser incorporado porque no está reconocido. Bueno, ¿qué podemos hacer en ese caso? Tenemos que determinar el perfil de importación, mejor dicho, especificar el perfil de importación, y para eso vamos a perfilar. En esta pantalla nos pregunta de dónde provienen los datos, si de Excel, de PDF, o de contexto separado por comas, TXT o de docx, o de bases de datos SQLite. Entonces le decimos que son archivos de Excel. En este paso nos pregunta básicamente de qué columna saca cada campo. Entonces acá yo tengo una imagen donde les voy a mostrar que es la misma imagen de recién, pero con algunos agregados. Entonces nosotros identificamos las columnas por el número de orden. El número de orden empieza en 0 siempre. Entonces la primera columna va a ser el número 0 y así sucesivamente. Lo mismo pasa con las filas. Las filas empiezan por el 0 y siguen en orden ascendente. ¿Qué pasa en campos donde hay dos datos en uno? Fijémonos en la importación, nos pide fecha en un lado y hora en otro campo separado. Bueno, ahí eso nos lleva a tener que dividir la columna en dos, y la subcolumna 0, digamos, le vamos a asignar a la fecha, y la subcolumna 1 la vamos a asignar a la hora. Entonces, básicamente completamos el perfil diciendo que la cuenta 1 no aparece en ninguna columna, pero sabemos que la cuenta es supongamos, 222-888, y le decimos con la letra F al comienzo que deje fijo ese valor para todas las transacciones. ¿De dónde saca la cuenta 2? Bueno, la cuenta 2 la saca de la cuenta de la columna 6, que es donde está la cuenta externa. Perfecto, número 6. La fecha, dijimos que estaba en la columna 1, pero en la subcolumna columna 0. Entonces hacemos lo que se llama una división de columna. Ahí le digo que lo saque de la columna 1, dejo el espacio que va a ser el carácter que los está separando. Entonces Smul va a buscar un espacio y va a separar por ese campo. Entonces es importante poner los puntos y a continuación el carácter que separa. Normalmente es el espacio. Un espacio y la subcolumna 0. Lo mismo para la hora.
solo que la subcolumna 1. El monto del importe, el monto de la transacción está en la columna 3. Perfecto. En la columna 3. Y acá pasa algo especial. En este caso tenemos el tipo de la transacción, si es entrante o saliente, en la columna 2. Pero no tenemos de dónde hacia dónde. Nosotros sabemos que es de la cuenta 222888, pero no la tenemos acá en una columna. Entonces lo que vamos a tener que hacer va a ser procesar a través de un pequeño código de Python estos valores de columna para transformarlos en entrante o saliente. Eso es un caso, repito, esto no lo van a tener que hacer casi nunca, porque una vez que lo hace un usuario ya queda grabado el perfil para todos los usuarios, entonces es poco probable que les toque hacer esto, pero si les toca los casos avanzados como este, donde tenemos este caso, este campo que dice crédito o débito, bueno, saquemos el número es el 2, columna 2, bueno, lo que van a poder hacer va a ser algo así. Esto ya es un poco avanzado, necesitan saber un poquito de Python, pero acá la variable, la fila, se llama X. Entonces todo lo que hagamos con la fila X se va a trasladar a nuestro archivo o a nuestro registro normalizado. Acá le estamos diciendo, le estamos preguntando que si el primer carácter, recuerden que empieza siempre con 0, el carácter número 0 del valor x sub 2, que es el x sub 2, todas las filas van a ser x en algún momento, y el sub 2 va a ser el valor que está en esta columna. Le estamos preguntando si el primer carácter es una C, y en ese caso al valor de la celda le digo que sea entrante, y si no lo es le digo que sea saliente. Bueno, este es un caso un poquito raro, pero lo traigo a colación porque por ahí pueden pasar estas cosas. ¿Qué código Python puedo escribir acá? No se puede escribir cualquier cosa. Hay mecanismos de validación y de seguridad que van a impedir escribir cualquier cosa. Tiene que ser aparte un código muy eficiente para digamos, no perder el tiempo ejecutando código por cada una de las filas de un archivo, porque esto después se tiene que incorporar a una base de datos. Entonces el código tiene que ser eficiente, cortito, sencillo y que haga una sola cosa. Entonces acá ya tenemos definido que si el primer carácter es una C de crédito, va a ser entrante, y si es una D le va a poner saliente. Acá tenemos una opción también que es para cuando importamos PDFs, se puede realizar una maniobra determinada sobre un data frame, que es un data frame de pandas. Pandas es una biblioteca de software muy eficiente para trabajar con datos. Smur usa pandas y entrega al importador de los datos un data frame. Ese data frame lo puede transformar el importador según el código que escribamos acá. En este caso no necesitamos usar eso, así que pasamos al siguiente punto. Siguiente punto, que sí nos compete porque estamos tratando con archivos de Excel. Nos pide inicio de los datos. Bueno, acá son tres datos fundamentales: el número de hoja, el número de fila y el número de columna. Esto, una vez que lo empiezan a hacer, digamos, se le torna mecánico, después es muy sencillo. Pero en esta primera parte quiero dejarlo bien clarito. Acá tenemos la hoja 1, acá tenemos la hoja 2 y acá tenemos la hoja 3.
pero en nomenclatura de SMUL y de Python en general, esta no va a ser la 1, sino que va a ser la 0, esta va a ser la 1 y esta va a ser la 2. Supongamos que a nosotros nos interesa sacar los datos de esta planilla. Bueno, vamos entonces, dijimos que estaba en la hoja 1, la fila, ¿en qué fila comienza? En la fila 2, pero nosotros dijimos que empieza de 0, o sea que siempre hay que restarle 1. Entonces que empieza de la fila 1, porque la 0 sería la primera fila y la 1 sería la segunda fila. Columna 0 porque empieza en la primera columna. No tenemos equivalencias, pero en este caso las equivalencias ya las vamos a explicar un poco mejor, pero digamos, vienen cuando los datos están separados en diferentes hojas de Excel, entrantes y salientes. Ya lo vemos en el caso de documentos telefónicos. Entonces, con estos datos ya tenemos el perfil definido. La cuenta es esa, la cuenta 2 se saca de la columna 6, la fecha se saca de la columna 1, subcolumna 0, y así con el resto de los datos. El tipo va a ser la 2, no me estaba olvidando. Entonces a la 2, nosotros acá la transformamos, le decimos E o S, según el caso, y empezamos a la fila de la hoja número 1, que es la segunda hoja, fila 1, que es la segunda fila, columna 0, que es la primera columna. Listo, vamos a enviar. Nos dice que esperemos un ratito, hace una serie de validaciones. Si pasa las validaciones aparece este mensaje, que el documento se ha enviado a la cola de importación. El resultado se notifica por correo electrónico. Entonces vamos al correo electrónico y efectivamente nos llega un mensaje de que está perfilado sin errores y que se encontraron 58 registros. Eso quiere decir que si nosotros volvemos a la página de extractos bancarios, ya lo vemos con la cantidad de registros correcta. Bien, vemos entonces la parte de análisis de transferencias bancarias. Vamos a analizar transacciones. En este caso, ¿cuál era? La cuenta era S99. Bueno, acá preguntamos, acá ves cuántos registros tenemos, 58. Cuando hacemos una importación de algo muy grande, de archivos muy grandes que tienen muchas transacciones, podemos ir presionando cantidad de registros y vemos que el número va aumentando, pero igualmente el resultado nos va a llegar por sí o por no, por correo electrónico, porque digamos, es la forma de notificar al usuario. Esto se hace por correo electrónico y no se hace en la misma pantalla donde está el usuario, porque el proceso de importación es un proceso que corre en segundo plano, en otro valga la redundancia, en otro proceso del servidor o en otro servidor, y se ejecuta importando todos los archivos que van entrando en la cola de importación. Entonces puede haber simultáneamente usuarios importando material y el servidor necesita un tiempito para procesar cada uno. En este caso nos tomó un par de segundos nomás, pero puede tomar, no sé, hasta 20 minutos, media hora, si es demasiado grande el archivo. Entonces, en este caso, digamos, el mail nos llegó al toque, pero debería, puede que demore un poco más. Acá preguntamos qué rango de fechas tenemos. Esto nos va a decir cuál fue la primera y la última transacción registrada en la causa, cuáles fueron las transacciones más grandes.
acá nos da todo el listado de transacciones, y esto es importante porque después en el juicio uno tiene que decir de dónde sacó la información, y esto se saca o se obtiene, mejor dicho, de el archivo contesta oficio XLS, que es el que nosotros teníamos. Bueno, esto tiene muchos decimales porque admite billeteras virtuales, admite criptomonedas. Ya vamos a ver la parte de blockchain. Cuentas más activas, acá tenemos varias herramientas. Tenemos una herramienta, por ejemplo, que es vista preliminar de la causa, cuando nosotros venimos de la oficina de telecomunicaciones o recibimos los oficios de los bancos, importamos todo el material y con esta herramienta vemos justamente de un pantallazo qué es lo que tenemos registrado. Bueno, en este caso nuestra sábana, nuestro extracto bancario era muy pequeño, tenía solamente este mapa, pero puede ser por supuesto tenemos entonces, cuando llegamos a estos mapas, acá tenemos los vínculos que nos dicen cuántas transacciones están registradas, y haciéndole clic a ese número nos dice efectivamente cuáles fueron esas transacciones. Entonces ahí ya tenemos un entrecruzamiento o un filtro más bien realizado. Ahora podríamos preguntar, por ejemplo, acá, claro, veamos entonces acá entre esta causa y esta causa, quiénes son los contactos en común, y nos debería aparecer el 222-888. Entonces yo le hago doble clic a una, le hago doble clic a la otra y me figura en estos dos campos. Entonces le indico saltos que vayan de a 2, que sean 2 saltos, porque el primer salto va a ser desde esta cuenta hasta esta cuenta, y el segundo salto va a ser de esta cuenta a la última. En este caso, especificando 2 saltos, lo que estamos haciendo es encontrar los contactos en común de primer nivel. Después hay contactos en común de niveles más profundos que se encuentran aumentando el número de saltos. El número de saltos por lo general es 2 o 3, 1, 2 o 3. Si no, el gráfico se hace muy grande y legible y no sirve. Entonces, con las 2 cuentas especificadas, cantidad de saltos, vamos a contactos directos e indirectos. Entonces ahí, fíjense que en celeste me pone las cuentas que yo especifique, y con otro color me pone los contactos en común que encontró. Bien, entonces las herramientas, son diversas, tenemos varias. Si ponemos un número de cuenta y pedimos los contactos más frecuentes, nos va a dar justamente los que trafican más con esta cuenta, y si no ponemos ninguno nos va a dar los pares de contactos más frecuentes que hay en toda la causa. En este caso acá nos rankea la primera cuenta con 20 transacciones y así. Entonces, ¿qué más tenemos? Esto por ahí, cuando uno no sabe con qué cuenta, con quiénes transfiere una cuenta determinada, la pone acá le voy a poner 288 y va a la herramienta de entorno de cuenta 1. En el entorno de cuenta 1, acá nos dice cuáles son las cuentas que trafican con esa. Pero acá me está dando 4, no me está dando todas las cuentas que habíamos visto en un comienzo. ¿Por qué es esto? Porque nosotros podemos filtrar el gráfico especificando el número de saltos. Que en realidad el número de saltos en esta función de entorno de cuenta 1 es un parámetro comodín que se usa para especificar el mínimo número de comunicaciones. Si yo acá le dejo el 1, me va a mostrar todas las cuentas, pero si le pongo el 2 o le pongo un número más grande, supongamos el 12, me va a mostrar
solamente las cuentas que hayan tenido más de 12 o más comunicaciones, no transacciones con la cuenta en cuestión. Entonces, torno de cuenta nos va a mostrar, bueno, en este caso, una sola. Bueno, cuando tenemos diferentes registros, quizá de diferentes hechos, los podemos importar todos en la misma causa, aunque no correspondan a la misma causa, los podemos incorporar a la misma causa y después podemos ir a cuentas coincidentes. Esto nos va a decir cuáles son las cuentas que se repiten en los diferentes hechos. Es un dato importante a tener en cuenta porque nos puede simplificar muchísimo el trabajo en la investigación. Bueno, más o menos con eso quedamos con el entorno de transacciones bancarias. Hay más herramientas, después bueno, la actualización va a venir con la exportación de los gráficos, que eso, como les digo, es la primera semana de marzo, para el lunes 6 de marzo ya está actualizado. Bueno, después tenemos muchísimas funciones. Vamos a empezar por vamos a ir a telecomunicaciones. En sábanas telefónicas tenemos el mismo caso que los extractos bancarios. Entonces vamos a ir a buscar la causa, buscamos la causa, no le especificamos nada acá porque no, digamos, es un proceso que hace una desambiguación de las líneas, pero en este caso últimamente ya están viniendo todas las líneas normalizadas, así que no hace mucha falta especificar acá el código de área y el código de país. Seguimos y ya estamos listos para importarle los archivos. Supongamos que vamos a buscar y tenemos este, por ejemplo, que es de Claro, que nos muestra un listado de llamadas entrantes y salientes. Bueno, ¿cómo hacemos para importar este archivo? Simplemente lo arrojamos al importador. Vamos entonces a sábanas telefónicas y todavía no lo importó. Puede haber, vamos a chequear el mail para ver si llega un mail de que no se importó. No llegó, entonces debería importarse a la brevedad. Bueno, vamos a asumir que nos llegó el mail, que no se pudo importar, entonces vamos a ir a la perfilación. Este caso es un caso bastante avanzado, pero es lo que hace Claro normalmente. Vamos a abrir el archivo y vamos a ver que primero tomamos las hojas salientes. La línea 1 está en la columna 0. Entonces vamos a columna 0. La línea 2 está en la columna 0, 1, 2. Perfecto. La 3 es la fecha y la hora. En este caso es parecido a los extractos bancarios. Vamos a ponerle columna 3, subcolumna 0, columna 3, subcolumna 1. La duración va a estar entonces en la cuarta. El tráfico nos va a decir si es datos, mensajes, llamadas, y eso está en esta columna, en la columna 1, pero lo vamos a ignorar en este caso porque tiene valores que no nos sirven. El tipo, si es entrante o saliente, va a ser, no lo tenemos, entonces no lo ponemos. En este caso no lo vamos a poner. El ID de celda es este. Contamos las celdas 0, 1, 2, 3, 4, 5 y la descripción en la 6. Entonces, ID celda 5, descripción celda 6. Acá no le vamos a ejecutar ningún código.
el inicio de los datos está en la hoja 0, fila 13, pero la fila siempre empieza en 0, entonces hay que restarle 1. Hoja 0, fila 12, columna 0, datos entrantes. Vamos a ver dónde inician los datos entrantes. También, bueno, no, en este caso en fila 14 de la hoja 1. Y acá viene la parte más complicadita, las equivalencias. Nosotros en las equivalencias tenemos que decir lo que en esta parte dijimos que era columna 0, que eran las salientes, en qué columna está en las entrantes. Entonces lo que en las salientes está en la columna 0, en las entrantes también está en la columna 0. Entonces lo dejamos en 0. La columna 1 dijimos que no la importábamos, así que lo ignoramos. La columna 2, que es la línea 2, en este caso está en la columna 1. La columna 3, que era la fecha y la hora, en este caso está en la 2, y todo se corrió uno para la izquierda. Entonces directamente ponemos estos valores porque la columna número 5 de la entrante va a ser la 6 de la saliente. Entonces ya le especificamos el perfil. Con eso vamos a enviar. Nos da procesando. Entonces acá pueden pasar dos cosas: que nos envíe un mail. Bueno, acá nos llegó el de Claro, que nos acaba de llegar, porque estamos hablando de que son las 21:12 y nos acaba de llegar. O sea, el clic que acabamos de hacer lo importó, lo perfiló y lo importó del toque. Entonces listo, ya tenemos. Entonces deberíamos ver acá 1497 la cantidad de registros de la causa de la sábana claro.xls. Bueno, hay otros casos como el de personal, por ejemplo, o puede haber un caso de una cooperativa del interior o una empresa de telefonía más chica que tiene su propio formato. Bueno, el proceso de importación es el mismo, pero se hace una sola vez, porque después cuando Smul reconoce el formato, no le pide al usuario que lo perfile, sino que le aplica el perfil guardado y lo importa directamente. En este caso es prácticamente lo mismo. Vamos a pasar por alto la perfilación, pero sería el caso igual. Vamos a ver el tema de los análisis de telecomunicaciones. Bueno, acá tenemos mucha tela más para cortar, pero básicamente tenemos la misma herramienta de vista preliminar de la causa, donde hemos importado mucho material. Entonces nos dice, bueno, que este es la vista preliminar de la causa. Este grupo que está acá a la derecha está seguramente siendo representado está representando la sábana que acabamos de importar, o a lo mejor es alguna de estas. Bueno, en este caso, que se ven muchas, no se puede leer bien el gráfico. Haciéndole simplemente un clic a una, se apagan las que no, digamos, los nodos que no están conectados, y se ve la subred que se forma. En el caso de que tengamos, bueno, acá vamos a ver si le saco esto, lo vemos a todo. Acá vemos que hay una que me la etiquetó con la palabra roca. Bueno, ¿qué hizo ahí? Ese roca viene de
el alias. El alias es justamente una agenda de contactos donde yo pongo el nombre de la línea, por ejemplo el 611 de Claro, que es atención al cliente. Y en el caso de que quiera ignorar, para que no me ensucie el gráfico, le pongo ignorar, si no, lo dejo sin tildar acá y me va a aparecer rotulado en el mapa. Digamos, hay una posibilidad también de asignarle una persona física o jurídica, pero en definitiva una entidad, un objeto que corresponde a una persona. Puedo seleccionar cualquiera y cuando le doy a enviar ya me queda asociado el número 611 a todos estos datos. Entonces, si de repente tengo una cuenta bancaria asociada también a Ordóñez Rocío, me va a aparecer relacionada. Me va a aparecer, ¿dónde me va a aparecer relacionada? Acá, en mis causas. Voy a ir a seminario. Bueno, no la tengo acá, no sé por qué no la tengo. Acá la tengo. Bueno, tenemos herramientas para corregir email, por ejemplo, hay empresas como Personal o a veces también Movistar que te envían el número de email de una llamada telefónica o de una conexión de datos con 14 dígitos, siendo que el email tiene 15 en realidad. Bueno, si yo escribo 14 dígitos acá y me falta el 15º o le pongo un 15º cualquiera, en realidad lo que vamos a tener va a ser, bueno, me tocó el mismo, pero bueno, le puedo poner, o le puedo sacar y me va a procesar el mismo. Si le cambio le pongo cualquier número y el 15º me queda así, fíjense cómo cambia y el 15º se corrige. Entonces, cuando tenemos que volver a pedir o una intervención o una sábana o más información sobre este número de email, lo pedimos con el número de email correcto. También podemos cargar, fijémonos acá, acá tenemos un ejemplo de tráfico de email de esta empresa. Simplemente tenemos que seleccionar el campo línea, email y la fecha, y acá nos damos cuenta del orden: línea, email y fecha. Copiamos entonces y vamos a la herramienta, lo pegamos acá, no importa que se descompagine ahí, pero lo importante es ponerle línea, email, fecha, que es el formato que nosotros estamos usando. El número del oficio 304.530. Esto nos va a permitir después en el juicio determinar, especificar de dónde sacamos la información, y lo cargamos. Bueno, lo cargamos. Una vez que está cargado, podemos seguir cargando de otras causas, de otras líneas. Por ejemplo, cierro esta, y acá tengo otro tráfico de email que tiene tiene el mismo formato, pero podría tener invertido el campo línea con el email. Entonces, simplemente tenemos que seleccionar, pegar y adelante. Entonces, una vez que vamos coleccionando todos estos datos a lo largo de la investigación, en algún momento podemos venir y pedir descargar email. En ese momento, lo que le estamos diciendo a Smule es: decime qué línea se conecta con qué email. Entonces acá
Bueno, lo vamos a guardar. Lo vamos a poner acá en sábanas. Entonces le vamos a poner que nos guarde como cruce email 2. Y ahí lo guardo. Vamos entonces a sábana y nos va a dar algo como esto, donde tenemos de este lado tenemos, del lado izquierdo tenemos la lista de líneas de teléfono investigadas, o digamos que aparecen en los datos que estamos recolectando, y arriba la columna te especifica el email del aparato en cuestión. Entonces podemos determinar que en este caso hubo este aparato, este número de email, en el cual traficaron esta línea y esta línea. Asimismo podemos decir que esta línea se usó en este aparato y en este otro aparato. Entonces podemos tener ese vistazo muy rápido de los cruces, de las formas de usar los teléfonos. Y a veces, bueno, suele pasar en la cárcel que usan el mismo teléfono con muchas líneas, entonces aparece una columna casi completa. Bien, eso por otro lado. Podemos seguir viendo el tema de las celdas y las antenas. Bueno, tenemos las celdas y las antenas están cargadas de esta forma. Fíjense que esta antena se llama 722, ya vamos a ver, está cargada con este color y tiene estos datos, ¿sí? Esto nosotros cuando estamos viendo en el mapa los puntos de las causas, yo acá tengo marcado un punto en la causa seminario donde digamos que me marca el lugar del hecho. El lugar del hecho se carga desde mis causas. Vamos a ir ahí. Editamos la causa y acá está el lugar del hecho. No lo veo. Acá está. Este es el lugar del hecho que tenemos marcado. Entonces ahí definimos el lugar del hecho y después podemos definir de la misma manera puntos, polilíneas y polígonos que nos van a aparecer en el mapa asociados a una determinada causa. Volvemos al tema de antenas. Entonces en el mapa, además de ver esos puntos como el lugar del hecho de esta causa y los puntos que nosotros hayamos cargado, las polilíneas y los polígonos que hayamos cargado y asociado a esta causa, porque está marcada acá, activada. Además de eso, vamos a ver todo lo que es celdas y antenas. Para eso podemos, por ejemplo, buscar la celda 722 y etcétera, que nos marca diferentes antenas. En este caso la antena es la última parte de la nomenclatura y la seleccionamos acá. Y bueno, acá tenemos lo que teníamos recién en marrón, bueno, era esta antena, y lo que teníamos, bueno, no lo vimos, pero tenemos en verde, es la otra antena. Las dos antenas forman parte de la misma celda. La celda es la 727 y demás, que es en este caso de Movistar. De esa forma hacemos la vinculación de los datos geográficos con las causas y las antenas telefónicas. Vamos a cargar, por ejemplo, un polígono. No tenemos ninguno. Vamos a cargar uno.
le vamos a llamar rastrillaje. En este caso el compartido quiere decir que los demás usuarios lo van a poder ver. En el caso de que no lo compartamos, solamente es de vista privada. Digamos, todos los elementos que cargamos son de vista privada, es decir, que cada investigador tiene su propio mapa. En el color le ponemos el color y una pequeña descripción, lo que sea. Y por supuesto esto lo podemos modificar de otra manera y podemos decir que zona de rastrillaje, hacemos un clic, otro clic, otro clic, y donde queremos terminar hacemos un doble clic y ahí nos queda la zona determinada. Entonces, perfecto, quedó. Si vamos a mapa, de nuevo, activamos la causa que estamos trabajando y ahí ya digamos, nos incluye la zona de rastrillaje. Más o menos ese sería el trabajo con los puntos, las polilíneas y demás. Hay otros elementos que pueden aparecer en el mapa, como por ejemplo el domicilio de las personas, el lugar de hallazgo de los vehículos, de las armas y demás. Pero todo funciona más o menos de la misma manera. Otra cosa que les quiero mostrar es el tema de internet. A veces nosotros tenemos números de IP que nos están informados. Supongamos este caso. Acá tengo un caso de informes de Google y de Facebook. Estos informes de preservaciones de cuentas nos llegan desde Facebook y desde Google, por ejemplo. Entonces, a partir de este informe nosotros tenemos este número de IP y nosotros necesitamos saber qué prestador da el servicio a ese número para pedir información sobre el titular en esta fecha y hora. En esta fecha y hora. Entonces, de esa forma, nosotros venimos, ponemos el número de IP acá, ponemos consultar y nos dice que es Telecom Argentina. De esa manera mandamos el oficio de Telecom Argentina preguntando por este número de IP en la fecha y hora determinada. Cuando tenemos muchos números, no sé, unos 10, 20 números, los ponemos uno abajo del otro y la consulta se hace de la misma manera. Se aprieta el botón consultar y aparecen los resultados acá a la derecha. Con respecto a la depuración de registros, bueno, lo menciono rápido. Básicamente podemos buscar con los 4 últimos números, buscamos una línea. Supongamos que tenemos esta, que queremos alterarla para que nos aparezca correctamente en el gráfico. Normalmente lo que pasaba antes es que una empresa te enviaba el número en la sábana de esta forma, otra empresa te lo enviaba sin el 237, por ejemplo, otra empresa o la misma base de datos de WhatsApp, el archivo de conversaciones de WhatsApp, te ponía el 549 237 y entonces tenías 3 representaciones de la misma línea. Entonces lo que hacías era, y lo podés seguir haciendo si en el momento de la importación le ponemos el código de área y el código de país. En ese caso podemos decirle que lo que aparezca de esta forma me lo cambie a una forma doméstica, por ejemplo. No, perdón. Este lo bajo a la línea esta y sigo buscando líneas que terminen igual y todas las que acá voy bajando con este botoncito separadas por coma me las va a reemplazar por una forma única. Entonces en el gráfico, en lugar de tener 3 nodos, voy a tener uno solo y eso le da mayor legibilidad al gráfico y
mejor interpretabilidad a los resultados. Aparte de, bueno, justamente lo que veníamos hablando, las preservaciones, Facebook y Google, recién vimos uno de Facebook y de Google, Facebook y Google envían estos informes, este es el de Facebook, y nos llega toda la información acá, todos los datos de números de IP. Entonces nosotros tenemos que simplemente acá buscarlo, vamos a preservaciones, lo buscamos, lo enviamos y nos va a devolver una planilla de Excel que nos va a decir justamente en fecha y hora determinadas, convertidas al uso horario de Argentina, a qué proveedor tenemos que pedirle en esas fechas y horas, digamos, normalizadas. Podemos usar este mismo archivo para copiar todos los números de IP, y cuando vamos a buscar el ISP los pegamos acá y acá nos devuelve, digamos, de manera concisa, porque estaban muchos repetidos, entonces nos devuelve de manera concisa quién es quién. Bien, las cuentas web son también para relacionar. Acá le pongo que participa en la cuenta seminario, le puedo poner que participa en otras cuentas, le puedo asociar una persona, por ejemplo, le digo qué cuenta, supongamos y bueno, y ese va a ser la cuenta de Facebook. Acá le ponemos la fecha de preservación, le ponemos distintos datos, le podemos también asignar una ubicación geográfica, el estado y, bueno, ciertos datos. Estos datos nos van a servir para el entrecruzamiento y nos van a servir para que si otra persona, a través de la importación masiva, archivos small de datos, si otra persona, otro investigador, importa un dato que tiene esa misma cuenta como participante, nos va a avisar, le va a avisar a la otra persona, mejor dicho, que ya existe la cuenta. El archivo small de datos es, a ver si lo tengo, bueno, es este. Acá se carga el número de sumario, acá se carga el número de causa, los datos de la causa, y acá la fecha del hecho, el lugar del hecho, magistrado. Acá en este bloque se cargan los datos de las personas. En este bloque se cargan los datos de las cuentas bancarias, de la red social. En este caso, digamos, deberíamos cargar acá la cuenta, que va a ser acá, por ejemplo, Sergio Grandetti. En el perfil que tenemos preservado, aparece el mismo nombre. Entonces cuando importamos este dato, nos va a avisar por mail que ya existe. Entonces digamos, las personas, los perfiles no se sobrescriben unos sobre otros cuando los distintos investigadores los encuentran o tienen que trabajar con ellos, sino que se preservan y se le avisa al usuario para que no altere los datos o los altere con fines de actualización, por ejemplo. Bueno, de esta manera importamos este archivo de datos una vez lleno. Este archivo puede tener muchas filas para cargar. Por ejemplo,
5 personas, tengo que cargar 5 filas acá y asignarles a todas el mismo número de causas o distinto número de causas según corresponda. Para cargar cuentas bancarias tengo que cargar también cada una por renglón. Entonces una vez que tengo lleno el archivo, vengo acá, lo busco y la verdad que no me acuerdo si tenía, no tengo uno lleno, pero es el mismo procedimiento. Se carga, el resultado se informa por mail y digamos, las personas cargadas, por ejemplo, aparecerán acá en la base de datos de personas. Esa es los grupos. Ya le tengo que poner una vez que tengo. Sí me puse. Bueno, la cuestión es que tenemos la posibilidad de crear grupos, y una vez que estamos en un grupo, nos acá les ponemos el mail de la persona, enviamos, y a la otra persona le llega un mail para activar su cuenta y formar parte del grupo. Esto puede servir, por ejemplo, para mostrarle a un fiscal cómo venimos trabajando, los datos que tenemos, para que él pueda hacer los entrecruzamientos y de esa manera tomar decisiones en la causa. Se pone acá el mail de la persona, le llega el mail, activa su cuenta y tiene acceso a todas las causas que trabaje ese grupo. Bueno, son más o menos las cuestiones que quería comentar. Por último les menciono el tema de los tickets, que básicamente son elementos para pedir soporte técnico. Entonces se puede cargar una categoría, digamos un ticket con todos estos campos que se asignen me lo asignen a mí. Entonces me va a llegar el mail y yo voy a encargarme de dar soporte a la persona específica que pidió ayuda. Bueno, más o menos ese es el panorama que quería darles. Cualquier cosita estamos a su disposición. Saludos.